Bien, lo mismo que vimos con la mitocondria, ahora lo vamos a ver con los cloroplastos. ¿Sí? O sea, cómo generan la energía necesaria para la célula a partir de la luz del sol, con un proceso que ustedes vieron en primero del liceo, que era la fotosíntesis. Entonces, vamos a ver primero un panorama general de la fotosíntesis, como lo veían ustedes en el liceo, y después pasamos a ver lo que pasa dentro del cloroplasto. Entonces, si ven acá, ustedes tienen... Ay, no me sale el nombre. El oxígeno. No sé qué Sí, estás no, señalando. referencias. Ah, Referencias de lo que se representa acá. El oxígeno, o sea, la molécula de oxígeno está representada en rojo, la molécula de hidrógeno en azul, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono, que es CO2, entonces el carbono en gris y dos moléculas de oxígeno, CO2. Y los carbohidratos, que son la glucosa, van a estar formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá tenemos el agua, que es H2O, entonces tenemos hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? El hidrógeno en azul, porque es H2 y una molécula de oxígeno. Acá está el dióxido de carbono. Y acá se libera oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Los seres heterótrofos, como la mayoría de los animales, y se alimentan y de ese alimento extraen la glucosa que entraba a la mitocondria para generar ATP, que primero sufría la glucólisis y después entraba a la cadena transportadora de electrones y ahí se generaba el ATP. Entonces, nos alimentamos, obtenemos glucosa y la transformamos en energía. La planta va a generar sus propios carbohidratos, o sea, su propia glucosa, no la obtiene de los alimentos, por eso es autótrofo, ¿sí? Esa glucosa que nosotros obtenemos de los alimentos viene de la planta. Por eso las plantas, ¿se acuerdan que decíamos que eran los productores primarios? Después venían los consumidores primarios, que eran los herbívoros, los consumidores secundarios, que eran los carnívoros. Entonces, si yo como plantas, ¿no? Fruta, verduras, obtengo de ahí los carbohidratos y de ahí obtengo la glucosa. Si yo como carne, la obtengo de la vaca, pero en realidad la vaca la obtuvo primero de una planta. Por eso las plantas son los productores primarios. Bien, en la fotosíntesis tenemos ingredientes, ¿sí? Como cuando vamos a elaborar una comida, tenemos los ingredientes que son el agua, que ingresaba por las raíces, ¿sí? buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá me toqué el ojo con algo que me pica. Ay, qué horrible. Bueno, me hiciste piscar a mí. Estamos hablando de la fotosíntesis, como la daban en primero de liceo. Y después vamos a entrar al órgano, a la célula, al organelo en Bien. realidad, al cloroplasto. Entonces estamos hablando de los ingredientes, que son el agua, que ingresaba por las raíces, este dibujito se los ponían siempre. Las sales minerales, que también ingresan por las raíces, y iban hasta la hoja, porque la fotosíntesis ocurría en las hojas. El CO2, dióxido de carbono, también ingresa por la hoja, por unos poros que se llaman estomas. Y ahí en la hoja es donde ocurría la fotosíntesis, a partir de la energía de la luz solar. Ustedes lo que aprendieron en el liceo antes era que se libera, después de la fotosíntesis se libera el oxígeno. Ingresa dióxido de carbono, agua, sales minerales, ocurre la fotosíntesis, se forma la glucosa y se libera el oxígeno. Todo con ayuda de la luz solar. Bien, nosotros ahora vamos a ver cómo llegamos a que se libere el oxígeno y cómo llegamos a esta glucosa, estos carbohidratos. Glucosa que después vamos a ingerir nosotros. Y con esa glucosa vamos a generar el ATP en la mitocondria.
Acá tenemos la célula vegetal y acá el cloroplasto. Y esta es la vacuola, que es otro organelo característico de la célula vegetal. Esta es la fórmula de la fotosíntesis. Entonces tenemos, gracias a la energía de la luz solar, 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, que había ingresado por las raíces, esto ingresado por la hoja. Energía solar nos da una glucosa, ¿sí? Glucosa que está formada por 6 carbonos. ¿De dónde van a salir? De estos 6. ¿Sí? Porque el CO2 tiene un carbono, pero como necesito 6, son 6 carbonos. 12 hidrógenos. ¿De dónde van a salir? Tengo 2 acá, 2 por 6, 12. Voy a tener un total de 12 hidrógenos. 6 oxígenos. ¿De dónde? Tengo 2 acá por 6, voy a tener 12 oxígenos. Y en el agua voy a tener 6 más, o sea que voy a tener 18. Y para hacer la glucosa solo necesito 6. Por eso me sobran 6 moléculas más de oxígeno, que son las que se liberan. Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que todo el oxígeno que entró con el agua y todo el oxígeno que entra con el dióxido de carbono, yo lo elimino. No. Yo formo la molécula de glucosa y me sobra un poco de oxígeno, que es lo que liberan las plantas. Eso para que entiendan un poco la fórmula, ¿no? Bien, ¿qué tenemos acá? También, en primero ustedes daban niveles de organización, que empezaba por célula, tejido, órgano, aparato. Entonces acá tenemos el órgano de la planta, es la hoja, ¿sí? Como si estuviéramos hablando de nuestro estómago. El órgano de la planta es la hoja. La hoja está formada por tejido vegetal. Este orificio que está acá es el estoma, por donde va a entrar el dióxido del poro, por donde va a entrar el dióxido de carbono. Y esto obviamente células vegetales. Entonces, la hoja está formada por tejido vegetal, que está formado por células vegetales. ¿Sí? Acá tenemos la gran vacuola, los cloroplastos y el núcleo. ¿Faltan organelos? Sí, porque la célula vegetal también tiene retículo, tiene Golgi, tiene mitocondrias, tiene todos los organelos, igual que la célula animal, y estos dos se agregan. Entonces vamos a adentrarnos en un organelo, el cloroplasto. Vemos que es similar a la mitocondria, porque si se acuerdan de la teoría endosimbiótica de Margulis, ella decía que estos organelos se habían formado por fagocitosis, y que por eso eran los únicos que tenían doble membrana. Entonces, el cloroplasto tiene su membrana externa, su membrana interna, y en el medio un espacio intermembrana. El estroma es como la matriz, como el citoplasma del cloroplasto. Después tenemos granas. Las granas es toda esta columna que es un conjunto de tilacoide. O sea, cada disco de estos que es hueco se llama tilacoide. Y al conjunto le llamamos grana. El tilacoide va a estar formado por una membrana y un espacio en el medio que se llama lumen, como se llamaba el espacio que está en el retículo endoplasmático y en el Golgi. Vamos a un repasito de nuevo. La hoja está formada por tejido vegetal, que está formado por células vegetales. Dentro de esas células encontramos los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos, las granas son conjuntos de tilacoides. ¿Qué va a pasar en el tilacoide y en el cloroplasto? En las etapas de la fotosíntesis. Y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? En la planta, en el órgano, que es la hoja, en la célula vegetal, en los cloroplastos. Acá tenemos otro dibujito por si no entendieron el otro. Entonces me olvidé decirles que además el cloroplasto tiene, igual que la mitocondria, su propio ADN, sus propios ribosomas y sintetiza sus propias proteínas.
Las enzimas son proteínas también. ¿Por qué? Se explica por la teoría de Margulis que antes eran un ser vivo independiente, entonces tenían su propio ADN. Entonces acá vemos de nuevo membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana, estroma, grana y cada disco un tilacoide. Esto que está acá se le llama espacio tilacoidal o tilacoides intermedios, pero para nosotros no tiene importancia. Y el estroma, como les dije, que es el espacio de acá. ¿Esto dónde está? Adentro del cloroplasto. Esto está adentro. Perdón. Sí. Porque me conecté, se desconectó, mi perro arrancó el cable, después volví, vengo de un escrito de química, todo eso me pasó en 2 segundos. ¿De qué está hablando? ¿Del proceso de la fotosíntesis? ¿Está hablando de eso para decir? Sí, voy a entrar al cloroplasto para ver cómo ocurre la fotosíntesis dentro del organelo. ¿Está? Igual quedó grabado, podés ver la primera parte. Dale, muchas Pero en gracias. la primera parte expliqué la fotosíntesis como la explicaban en primero del liceo. Ingresa dióxido de carbono, oxígeno, se libera oxígeno. Gracias. Bien, ¿se acuerdan que en la mitocondria teníamos varias etapas? En el cloroplasto también. Tenemos una fase que depende de la luz, de la energía del sol, y ocurre en los tilacoides. Y tenemos otra fase que es independiente de la luz, que se le llama fase oscura, pero en realidad no ocurre de noche, sino que no utiliza la energía de la luz, eso quiere decir. Y es la fijación del dióxido de carbono. Entonces ahora vamos a ver cada una de ellas. Ok. La fase dependiente de la luz es igual a la cadena transportadora de electrones que ocurre en la mitocondria. Yo no sé, a ver si lo ven, ¿me avisan? ¿Lo ven? Sí, se ve. Bien. Bien, acá lo que dice es dióxido de carbono más agua más energía del sol son los ingredientes, como yo les decía, por ejemplo, si van a hacer un pan necesitan harina, levadura, aceite, esos son los ingredientes. Y el horno es la energía del sol para cocinar un alimento. Bueno, esto es lo mismo, para sintetizar la glucosa. Acá está la glucosa, que les dije que eran 6 carbonos, hidrógenos, 12 hidrógenos creo. El oxígeno. Bien. Entonces ahora vamos a entrar a la hoja. No, primero les está mostrando que la energía del sol viaja en ondas, ¿sí? Pero esas ondas están compuestas de fotones de energía, como puntitos, como gotitas van a caer en la hoja, la energía. Está acá arriba. Acá arriba. Este es un fotón de luz solar. Esos fotones viajan en forma de onda. Y ustedes saben que la luz solar tiene un amplio espectro, creo que se dice, que tiene la gama de todos los colores, ¿sí? Como el arco iris. Lo que nosotros observamos es el color que se rechaza. Ahora les voy a mostrar. El color que se rechaza, por ejemplo, el negro es porque absorbe todos los colores y entonces vemos negro. Cuando vemos blanco, es al revés. Ahora les voy a mostrar. ¿Por qué vemos las hojas verdes? Esperen que vamos acá. Acá está diciendo lo de los colores, ¿sí? Estos son todos los colores de los que está formada la luz. Ahí están llegando los fotones a la hoja. Entonces, existe en la hoja, dentro de la célula, un pigmento que se llama clorofila, que lo deben haber escuchado. Ese pigmento capta todos los
las ondas de luz menos las de color verde y las de color amarillo. ¿Ven? Cuando toca ahí el verde y el amarillo se rechaza y por eso nosotros vemos las hojas entre un color verde y un color amarillento. Y absorbe todas estas ondas de luz. ¿Qué pasa cuando vemos plantas que tienen color rojo? ¿No? Hay plantas que tienen hojas rojas, no todas tienen verdes. Bueno, es porque tienen otro pigmento que absorbe los otros colores y rechaza el rojo, que se llama rodosina, una cosa así. En vez de clorofila, es otro. Entonces, absorbe otro tipo de energía. Acá estamos entrando a la célula. Los fotones son captados por la clorofila. Acá estamos en el cloroplasto, grana, y ahora vamos a ir a un tilacoide. ¿Ven? Entramos a un tilacoide, ¿se acuerdan que yo les decía que está formado por una membrana y tiene un espacio en el medio? Y ahí tenemos en la membrana del tilacoide distintas proteínas que están absorbiendo, o sea, estos puntitos acá es la clorofila, que está absorbiendo los fotones de luz. Y esta es la ATP sintasa, igual que estaba en la membrana de la mitocondria. Esto va a generar el ATP, la energía que necesita. Entonces llegan los fotones y se carga toda la energía en un centro de reacción. ¿Ven? Esto se llama fotosistema 1 y este fotosistema 2. Primero, esto es al revés. No me pregunten por qué. Primero se va a cargar el fotosistema 2. Al mismo tiempo se carga el fotosistema 1, pero empieza por el fotosistema 2 la reacción. Bien. Ahí está llegando la energía y se va cargando. ¿Sí? Estas son las moléculas de clorofila que absorben la energía del sol. Esos electrones que llegaron ahí, ahora les voy a mostrar que vienen del agua. Entonces, se carga acá todo un centro de reacción y estos electrones del agua se van a llenar de energía. Y van a pasar de una proteína a otra. Esperen que ahora viene la molécula de agua que ingresó por la raíz. A ver. ¿Dónde está? Acá. Esta es la molécula de agua que ingresó por la raíz. Se acerca al fotosistema 2 y por un proceso que se llama fotólisis la dividen. ¿Sí? Queda el oxígeno libre, los electrones y esto más es hidrógeno más, son protones. ¿Se acuerdan que los protones eran lo que usaba la ATP sintasa para formar ATP? Entonces los electrones van a ingresar al fotosistema 2, van a subir de energía, van a pasar de una proteína a la otra y cuando pasan bombean protones. ¿Vieron que entraron dos más? Este es el estroma del cloroplasto. Esta es la membrana del tilacoide y este es el lumen del tilacoide. Entonces los protones que están en el estroma ingresan al lumen del tilacoide usando la energía de los electrones del agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar más carga positiva adentro que afuera. Eso genera un gradiente de concentración. Y eso es lo que usa la ATP sintasa para generar ATP. Acá está funcionando. Pim, viene el ADP, se convierte en ATP. Viene el ADP, se lleva al protón y se convierte en ATP. Ahora vamos al fotosistema 1. ¿Qué pasó? Los electrones perdieron energía.
Entonces el fotosistema 1, que mientras el 2 estaba trabajando, se estaba cargando, los recarga. Como si ustedes ponen a cargar una pila. ¿Sí? Vieron que hay pilas que son recargables, hay pilas que no, pero este está cargado de energía y recarga esos electrones. De nuevo, ¿qué van a hacer? Van a bombear protones. ¿Pero para quién? En lugar de para el ATP, para el NADPH. ¿Se acuerdan que en la glucólisis se generaba NADP, FADH y ATP? El NADP es otro que lleva energía, pero una energía más débil que la del ATP. Entonces se carga con estos electrones que están con baja energía. Todo eso va al estroma. Entonces, voy a poner la pausa y les voy a explicar. Vieron que todavía no hicimos nada con el dióxido de carbono que ingresó. Utilizamos la luz del sol para cargar los fotosistemas. Cargamos primero el fotosistema 2 y rompimos la molécula de agua que ingresó desde las raíces. ¿La rompimos para qué? Para sacar los electrones y dejar libre los protones. Y ese oxígeno me queda libre. Entonces, los electrones de acá bombean protones del estroma a este espacio. Estos protones se usan para generar ATP. Acá está. Y los electrones, después que están gastados, entran al fotosistema 1, se recargan un poquito y se usan para sintetizar NADPH, que es como el ATP, pero con una energía más bajita. Entonces, ¿yo qué voy a tener en el estroma? Mucha energía, ¿en forma de qué? De molécula de ATP y de molécula de NADH. Y ahí empieza la fase oscura, que es la fase independiente de la luz. Acá te muestra todo de nuevo, creo. Sí. Esperen que salgo. Salgo. Ahí. Bien. Entonces, vieron que acá puse. La fase dependiente de la luz utiliza el fotosistema 2, el fotosistema 1 y la ATP sintasa. Genera, a partir del agua y la energía solar, ATP y NADPH, que se van a usar en la fase independiente de la luz. Vamos. Acá les hice un resumen, que ahora yo se lo subo al grupo. ¿Sí? Recibe electrones de la oxidación de la molécula de agua, se llama fotólisis. Los electrones son excitados por la energía lumínica y enviados al centro de reacción. Pasan a la cadena transportadora de electrones, bombeando protones del extremo lumen, y la ATP utiliza el gradiente de protones para generar energía y sintetizar ATP hacia el estroma, que serán utilizados en el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es lo que ocurre en la fase oscura, el NADP y el NADPH también, acá, van a pasar al ciclo de Calvin, y es la fijación del carbono. La fase oscura tiene 3 etapas. La primera se llama carboxilación. ¿Ok? Entonces, en esta etapa, el dióxido de carbono que ingresó a la planta por las hojas se une a una molécula que se llama ribulosa 1,5-bifosfato, gracias a una enzima que se llama rubisco. Sí, ya sé que parece chino, pero mira. ¿Qué quiere decir fijar el carbono? Quiere decir que yo lo voy a colocar, ese carbono lo voy a colocar en la glucosa. ¿Ok? Voy a formar glucosa con ese carbono. Entonces, ¿qué hace? Primero lo pasa a otro compuesto. Y entonces me queda un compuesto de 3 carbonos. Lo reduzco, uso el ATP y el NADPH, que se formó en la fase luminosa, y después
antes de terminar, regenera la molécula esta, la ribulosa 1,5-difosfato. Por eso es un ciclo, porque esta me queda siempre libre. Es como que ese carbono lo pongo en otro compuesto, después lo reduzco de nuevo para separarlo y que me quede formada la glucosa. ¿Qué es lo importante, lo que ustedes tienen que aprender? La fase luminosa necesita la luz, utiliza el agua y los protones para generar ATP y NADPH. Ese ATP y ese NADPH pasan al ciclo de Calvin para fijar carbono y generar glucosa. ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, como tarea, para ver si entendieron, les voy a proponer esto. Este es un dibujito que lo hacen en el cuaderno de la membrana del tilacoide. ¿Ok? Este es el fotosistema 2. Esta es una proteína. Este es el fotosistema 1 y esta es la ATP sintasa. Ustedes me tienen que dibujar acá la molécula de agua, la energía del sol golpeando, ¿sí? Los electrones y las flechitas que me muestren a dónde van esos electrones y los protones que entran y que van a salir por acá para formar ATP. Me tienen que hacer como el dibujito, ¿sí? Después me van a poner acá, los electrones van a salir de acá, van a pasar por acá y acá van a entrar los protones. Estos protones van a ir por acá y van a salir por acá y se genera ATP. Estos electrones después le hacen otra flechita porque entran al fotosistema 1. Se cargan y ¿qué forman? NADPH. Este NADPH y este ATP que ustedes van a escribir acá, ¿a dónde van a ingresar? Al ciclo de Calvin. ¿Y quién ingresa al ciclo? Ya termino. ¿Quién ingresa al ciclo de Calvin? El carbono. Y acá le dejo un dibujito del ciclo de Calvin. Acá están las 3 moléculas del dióxido de carbono. ¿Vieron? Acá se gasta el ATP y acá el NADH. Y acá está formada el azúcar. Entonces, cuando ustedes hagan el esquema, me dibujan este ciclo en el estroma. Acá va a estar la membrana del tilacoide y acá va a estar la ATPasa, generando esto. Y acá va a estar el fotosistema 1 generando esto. Y el azúcar es la que se forma al final, la glucosa. ¿Dudas? Un montón. Profe, Sí, ¿esto lo va a dejar en CREA después o lo va a pasar por el grupo de WhatsApp? las dos cosas. Bien. A ver, que tengo un chat. Agustina, pero te queda grabada. Ahora yo la recorto, demora un rato porque la tengo que recortar. Aunque la otra vez me dejó subirla entera. Voy a ver. Si me deja la subo al toque. Si no la tengo que editar y cortar y subirla en pedazos. Está tranquila. Bien. Y el video está en inglés, pero más o menos se entienden las palabras. Glucosa, dióxido de carbono, oxígeno. Por más que esté en inglés, se entiende. ¿Está? Muy bien, chicos. Vayan con Dios. O sea que de deber es esto, dibujar la molécula de agua y el ciclo. La molécula de agua me vas a dibujar. No. La tipa se pegaba un tiro de... Cloroplasto. Claro, al pedo, hablando a 40 minutos yo para que ella me dibuje una molécula de agua. Y nada que ver. Está por ahí, el agua está igual, está bien. No, Está. entre ellos está la molécula de agua. Eso fue lo que me anoté. No, me dibujás lo que está en la página anterior, que es la membrana del tilacoide. Ahí va. Acá pones lumen, acá pones estroma, acá va el ciclo de Calvin, y vos en realidad lo que le tenés que agregar a esto es, acá va a estar la molécula de agua, la energía del sol, los electrones, y para dónde van los electrones. ¿Está? Bien. Y que acá se genera el ATP que va a entrar al ciclo de Calvin acá.
No se los puse ¿Y juntos. para porque dónde si- van los electrones? ¿Los electrones? No, los electrones lo que hacen es, van del fotosistema 1 acá, y acá entraban protones. Estos protones entran acá y forman ATP. Y el ATP Bien. entra en el ciclo de Calvin. Después los electrones, cuando están gastaditos, entran al fotosistema 1 y lo que hacen es ir al NADPH, que también entra en el ciclo de Calvin. Bien. Acá el ATP y acá el NADPH. Este es otro. Sí, este es el Bien. ciclo de Calvin.